Public. En este video vamos a ver un poco de Tableau Public, la versión libre de Tableau Desktop, que es totalmente gratuita, que la pueden bajar para Windows y para Macintosh. Vamos a cubrir lo básico porque realmente es una herramienta muy compleja que tiene muchas capacidades que no vamos a explorar. Pero bueno, la idea es darles una idea de cómo funciona y ya de ahí ustedes pueden seguirse explorándola. Vamos a usar datos necesariamente como parte del curso, todo se hace con datos. Lo que hice fue bajar los datos de COVID de México de dos fuentes. Primero de la fuente, una de las fuentes que se citan, que es una base de datos que está publicada en un sitio de Elsevier, donde está prácticamente todo esto. Y también de datos abiertos de México, donde viene el archivo actualizado, básicamente el archivo más reciente actualizado, que es bastante grande, mide 1 giga, está comprimido, lo pueden bajar comprimido, pero el archivo mide 1 giga y tiene más de 1 millón de registros. Entonces, para simplificar un poco y por razones también del equipo de cómputo que se necesita, entre más datos, pues necesitamos más equipo de cómputo. Entonces usé una versión reducida entre los dos. Este tiene como 10.000. El original, este tiene 1 millón y este tiene 100.000 registros. Entonces vamos a trabajar con el de 100.000 registros. Por eso vamos a trabajar para ilustrar cómo funciona Tableau Public. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita regresamos aquí porque vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos a arrancar Tableau Public. Aquí está. ¿Por qué Tableau Public? Bueno, Tableau es una herramienta orientada fundamentalmente a la visualización de datos. Es poco diferente, por ejemplo, de Excel, que está orientado pues, a trabajar como una hoja de cálculo y que también incluye capacidades de visualización. Tableau es una herramienta de visualización con algunos aspectos necesarios y convenientes de una hoja de cálculo. ¿Okay? Y bueno, como pueden ver aquí, pueden conectar datos de muchas fuentes. En este caso lo que vamos a hacer es un archivo de texto, que es un CSV, para conectarlo con este que tenemos aquí, que es un documento CSV, es un archivo de texto, donde los datos están separados por comas. Entonces vamos a decirle que queremos cargar un archivo de texto. Como ya he estado probando aquí, me mandó directo al curso. Y vamos a cargar los 100.000 registros. ¿Ok? Entonces, bueno, tarda tantito en cargarlos, pero tampoco mucho, afortunadamente. Esta es una computadora un poquito vieja, pero una buena computadora, una buena laptop. Entonces esperemos que dé el ancho para toda la demostración. Y aquí están nuestros datos. ¿Ok? Estamos en Data Sources. Básicamente aquí es donde estamos. Y aquí están todos nuestros datos en dos formatos. El formato de lo que tenemos, el formato de los tipos de datos que tenemos, el identificador, la fecha de actualización, otro identificador del registro, que uno es el secuencial y otro es el que lleva la base de datos. Y luego viene una serie de datos: el origen, el sector, la entidad, de la unidad médica familiar, el sexo para cada persona, es un registro para cada persona, la entidad de nacimiento, la entidad de residencia, generalmente son estados, y así pueden ver una gran cantidad de información, como es el municipio de residencia, el tipo de paciente, ahorita vamos a ver más detalles, la fecha de ingreso, o sea, la fecha que la persona llegó a la entidad médica, a la unidad médica,
los síntomas, fecha de defunción, si hubo defunción, si fue entubado o no, tuvo neumonía, edad, nacionalidad, embarazo, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero es para entender un poco los datos. Si nos regresamos a la base de datos, lo que tenemos aquí son dos archivos, un archivo que se llama descriptores y un archivo que se llama catálogo. Y estos son documentos en Excel. El archivo de descriptores contiene la lista de las columnas, básicamente, donde pueden ver de qué trata, o sea, el nombre de la columna, de qué trata la variable y el formato, ¿sí? O fuente. Por ejemplo, en este caso, el origen, vamos a decir, aquí es la unidades de salud monitoradas de enfermedades migratorias, la unidad médica familiar, incluye unidades médicas de primer, segundo, tercer orden y también participan como las unidades y entonces viene la descripción y luego viene el catálogo. ¿Okay? Luego ahorita vamos a ver el catálogo, el sector, el tipo de institución del Sistema Nacional de Salud que brindó la atención, la entidad de nacimiento del paciente, la entidad de residencia del paciente y entonces catálogo de entidades y así para cada uno de los campos tenemos el nombre de la variable, que es la columna, la descripción y el catálogo. Entonces, por ejemplo, en sexo, por ejemplo, el catálogo es el catálogo de sexo. Vamos al otro documento que es los catálogos. Y aquí vamos a poder ver están los catálogos. Por ejemplo, el catálogo de sexo. Mujer es 1, 2 es hombre y 99 es que no fue especificado. No sé. ¿Ok? Y de esa manera podemos saber interpretar el sentido de los datos. Entonces vamos a regresar a Tableau. En Tableau está esto, que es los datos de origen, que es donde trabajamos con los datos. Las hojas, que es donde hacemos las visualizaciones gráficas. Aquí se puede añadir otra más, hay una por default, se pueden añadir más. Y luego tenemos los dashboards, donde se integran las representaciones gráficas. Y luego está otra parte que tiene que ver con historias, donde se va narrando, digamos, se van narrando los datos a través de una secuencia de dashboards. Entonces, me voy a ir a la primera hoja. Okay. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las variables, tenemos modificadores de visualización, fundamentalmente. Ahorita vamos a ver cómo funcionan. Y aquí algunos tipos de gráficas. ¿Okay? Cada tipo de gráfica tiene información sobre lo que se necesita para poder usarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con sexo. Queremos saber cómo está distribuido. En este caso, por ejemplo, sexo está bueno, como se trabaja generalmente en los datos, tenemos datos que son dimensiones. Los datos que son dimensiones son fundamentalmente categóricos, que es el caso de sexo. ¿Sí? Nada más lo maneja aquí como numérico, está en verde, lo maneja como numérico porque viene con los números 1 y 2. Pero le podemos decir que no, que realmente es una dimensión. ¿Ok? O le podemos decir que son números, pero no son números continuos, sino que son números discretos. Que hay orden, pero que son valores discretos. En este caso le vamos a decir que realmente sexo es una dimensión. ¿Ok? Y vamos a hacer una gráfica de pie, entonces vamos a usar sexo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a contar, ¿no? Vamos a contar cuántos hay de cada uno. Entonces vamos a volver a coger esta variable sexo y la vamos a poner aquí. Vamos a decir que es el color, pero lo que vamos a hacer aquí, un tercer valor es
este último, que es tamaño, le vamos a poner que no queremos los valores de sexo, sino queremos cuántos son, ¿no? Entonces le vamos a decir que queremos medir y queremos saber cuántos son. ¿Ok? Entonces en ese momento lo que tenemos son dos tamaños, dependiendo de la cantidad. ¿Ok? Los colores están determinados por los valores de sexo. ¿Ok? Y eso es lo que nos... Y las categorías, pues son las dos categorías de sexo. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es decir que, bueno, lo que queremos es un diagrama. Es un diagrama de pie. ¿Ok? Y entonces ya tenemos un diagrama de pie. Se ve muy chiquito aquí, pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer más grande. Aquí ya le podemos poner cosas como título. Podemos poner distribución de casos por sexo, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, le podemos poner más cosas. Por ejemplo, lo que aquí, por ejemplo, tiene 1 y 2. Pero realmente a lo mejor lo que nos conviene es que en vez de que sean 1 y 2, tengan otros nombres. Entonces le podemos definir alias para los valores. El alias de 1 le vamos a cambiar aquí a mujer. ¿Se acuerdan? Ahorita lo vemos otra vez, pero hombre. ¿Okay? ¿Se acuerdan con el catálogo? El 1 es mujer, el 2 es hombre, entonces lo ponemos así. Entonces ya funciona mejor, hombres, mujer. Pudimos haber puesto hombres, mujeres, pero bueno. Entonces ya que, digamos, pues aquí podemos editar más cosas, como formato, como colores, entonces no nos vamos a meter mucho en eso. Pero ya que tenemos la gráfica, desde la perspectiva de visualización de datos, es suficiente. Nos vamos a ir a crear un dashboard. Que no había, ya tenemos un dashboard aquí. Y en este dashboard vamos a poner esto. ¿Ok? Igual también lo que pudimos haber hecho es... No, hay que arrastrarla. ¿Ok? Y entonces aquí ya le decimos que lo queremos en vista completa y ya que aparece en grande. Ya tenemos nuestra primera gráfica. ¿Ok? Entonces aquí lo ponemos alineado. Lo ponemos todo en negritas. Si queremos. O sea, ya le podemos poner un poquito más de decoración. Ok, ya está. Ok, entonces esa es una manera de construir, por ejemplo, en este caso, un gráfico de pie. Ahora vamos a decir, bueno, es que nos interesa también observar los casos por edad. Okay. Entonces vamos a crear otra hoja de cálculo. Y aquí lo que nos interesa es la edad. La edad sí es numérica. La vamos a poner en la columna. Y le vamos a decir que, bueno, vamos a dejarlo por mientras así. Y en los renglones, viéndolo como una tabla, vamos a poner en el eje vertical lo que pondríamos aquí. Bueno, no queremos la suma de las edades, que es lo que está poniendo aquí, sino que queremos es como dimensión. Entonces tenemos los valores aquí. Y luego en el renglón lo que queremos es el número de casos. ¿Ok? No tenemos una variable que sea número de casos, pero por ejemplo podemos escoger algo como el tipo de paciente. El tipo de paciente, si nos vamos al catálogo, tipo de paciente es el catálogo tipo de paciente y es el tipo de atención que recibió el paciente en la unidad. ¿Ok? Y el catálogo tipo de paciente tiene si fue ambulatorio, o sea que regresó a su casa, si fue especializado o si no se sabe. ¿Ok? Pero en todo caso vamos a tener los tres valores. Entonces, como realmente lo único que necesitamos saber es cuántos casos, lo que podemos hacer es contarlo. Entonces, escogemos tipo de paciente, lo ponemos aquí.
El tipo de paciente realmente le decimos que es una dimensión. Pero que nos interesa cuántos son. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos aquí es la edad contra cuántos, el conteo por edad, de tipo de paciente por edad. ¿Ok? Entonces, en este caso, como el tipo de paciente nos va a decir cuántos tipos de paciente, al final es cuántos pacientes hay por edad. En este caso aparece el grafo de esta forma, fundamentalmente porque está asumiendo, se fijan aquí, están activadas estas dos y algunas otras, porque edad la está asumiendo como continua. Pero si le digo que es discreta, entonces la va a cambiar a una gráfica de barras. ¿Ok? Y eso lo podríamos guardar también, le podríamos modificar cosas como el título. Aquí es la edad contra el count of tipo de paciente. Podemos cambiar este renglón, etcétera. No lo vamos a hacer ahorita. Pero vamos a ver, por ejemplo, tres casos más. Vamos a ver algunas gráficas más interesantes. Por ejemplo, vamos a decir que no nos interesa por edad, porque realmente no nos interesa del 0 al 1, al 2, al 3, hasta la edad mayor que tenemos aquí, que es 106, sino que realmente nos interesan por grupos de edad. ¿Ok? Nos interesan, vamos a decir, cada 10 años, ¿no? Del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, 30 al 40. Entonces, es una manera en que podemos resolver ese problema, es decir, que vamos a construir una nueva variable en edad. Vamos a crear una variable de tipo bin. Ahí está, bin. Le podemos poner un nombre, podemos poner grupos de edad o rangos de edad. Sugiere grupos de 5, lo podemos dejar así como grupos de 5. Podemos ponerle grupos de 10 si preferimos. Y con eso se crea la variable grupos de edad. Ahora lo que vamos a hacer es crear una hoja de cálculo nueva donde vamos a usar el grupo de edad en la columna. Nos interesa saber cuántos datos hay por cada grupo de edad. Entonces vamos a coger edad y la vamos a poner aquí. Entonces tenemos, nada más que tenemos la suma de las edades, por eso da números gigantescos. Si recuerdan, tenemos 100.000 datos nada más, entonces no puede haber 500.000. Pero que está sumando edades, pero lo que podemos decir es que lo cambie por conteo, entonces ya tenemos casos en los 100.000 escogidos de los datos completos. Tenemos una distribución por grupos de edad, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y así tenemos los grupos de edad, ¿ok? Pero lo que nos interesa realmente, por ejemplo, en este caso, decir, bueno, ya tenemos una gráfica por grupos de edad y esta la podríamos añadir al dashboard. Lo vemos bien. Esta también la queremos poner aquí. La queremos poner acá abajo. Regresar a los datos. Y entonces tenemos nuestras dos gráficas, la distribución de casos por sexo, la distribución por grupos de edad. Pero nos puede interesar no nada más por grupos de edad. La fecha de actualización, por ejemplo, pero la fecha de defunción, si murieron o si sobrevivieron o si fueron hospitalizados o si fueron en su casa. Si tenían diabetes o no tenían diabetes, podemos tener casos más finos. Vamos a trabajar un caso más. Cuando no hay defunción, tiene un NA. Vamos a crear una hoja nueva. Entonces nos vamos a regresar a la hoja. Estábamos en la hoja. Y en este caso nos vamos, por ejemplo, a la fecha de defunción. ¿Okay? Y entonces en la fecha de defunción vamos a crear grupos. ¿Ok? Entonces,
vamos a crear un grupo que tiene todas las fechas. Y todo lo que es fechas va a estar en un solo grupo. Vamos a agrupar y vamos a poner murió o falleció. Ese es el grupo falleció. Y el otro grupo que está aquí, vamos a poner sobrevivió, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso nos crea esta fecha de defunción grupo, que es diferente a la fecha de defunción. Es una variable nueva que nada más tiene dos valores. Murió. Y, por ejemplo, si nos vamos aquí a los alias, bueno, los alias ya los definimos, perdón. Pero podemos cambiarle el nombre a la variable y aquí le decimos no sé, un nombre, ¿no? ¿Qué sería? Final, ¿no? Por ponerle uno, no se me ocurre ninguno, vamos a ponerle final. Ok, entonces tenemos dos categorías. Entonces nuevamente vamos a escoger la edad, pero vamos a escoger se desapareció aquí, vamos a crearla de nuevo. Vamos a crear un bin. Y aquí vamos a decir grupos de edad otra vez. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que tenemos 10 años. Ya lo tenemos, perdón. Pensé que se había borrado, entonces no, aquí está. ¿Ok? Vamos a coger grupos de edad, lo vamos a poner en las columnas. Vamos a contar por edad dentro del grupo. ¿Ok? Pero lo vamos a separar por la condición final. Y la condición final va a determinar un color. ¿Ok? Entonces tenemos una gráfica como esta, donde aquí tenemos sobrevivió, los que sobrevivieron, y aquí los que fallecieron. ¿Ok? Entonces tenemos una gráfica combinada. Y esa es una de las cosas bonitas que tiene Tableau, porque se pueden integrar así diferentes variables para generar gráficos muy interesantes. Y bueno, esta fue una breve introducción realmente a Tableau. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Por ejemplo, podemos escoger algo como esto, en vez de las gráficas de barras. Vamos a decir, vamos a quitar esta de aquí. Ok. La vamos a quitar también. Entonces tenemos, por ejemplo, el número de casos por grupo de edad. ¿Ok? Y si ahora lo que queremos es que pero no queremos la suma de las edades otra vez, sino que queremos el conteo. Entonces tenemos el número de casos por grupos de edad, el tamaño, conteo. Y el grupo de edad de 30 y son 10.000, el grupo de edad de 25 son 9.000, el grupo de edad de 45 son 11.000. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos además que tuviera colores, pues podemos tomar, por ejemplo, el grupo de edad y ponerlo también como color. Y entonces va a tomar un tono de color en este caso, porque aquí podemos decir que queremos configurar el color y no debería haber ningún problema.
Ahí está, faltaba el play. Ya está, ok. Y entonces se pueden hacer cosas como esta. Si los datos tuvieran, por ejemplo, información geográfica, se podría representar en un mapa, que es una de las cosas que no aparecen aquí, porque no tengo información geográfica. Bueno, sí, están acá arriba. Y se pueden agregar, ¿no? Y se pueden agregar valores y de esa manera se pueden hacer gráficos muy bonitos. Es cuestión de leer la documentación e ir acostumbrándose con calma a cómo funciona. ¿Ok? Bueno, espero que encuentren interesante y útil a Tableau Public. Hasta luego.